Os presento el libro Espigadores y espigadoras de la cultura visual, otra narrativa para la educación de las artes visuales, de Fernando Hernández, en el que analiza la narrativa dominante sobre la educación, los cambios que reclaman otra narrativa para la educación de las artes visuales. Hace un recorrido por los estudios de la cultura visual y plantea una nueva narrativa para la educación de las artes visuales, además de cómo los proyectos de trabajo pueden contribuir al cambio de la educación. El problema de la escuela está en la narrativa dominante sobre la educación y la resistencia a cambiarla. Una narrativa fijada por organismos internacionales de mercado que hace que la educación se adapte a la demanda del sistema productivo y de la dominancia cultural, tratando a los alumnos como meros consumidores. Pensar una nueva narrativa que permita un cambio real en la escuela supone afrontar 4 desafíos. Todas las concepciones prácticas y pedagógicas pueden y deben ser interrogadas. Todo puede ser planteado y modificado. Lo que sucede en la escuela puede ser apasionante, no un lugar estático y preestablecido como hoy en día, sino que nos incite a participar y cuestionar nuestras propias ideas, basándose en las motivaciones de cada alumno. Quebrar la norma de homogeneización. No se trata de repetir lo que viene en los libros de texto o lo que dice el profesor, sino que la educación para todos tiene otra finalidad en un mundo incierto y de subjetividades cambiantes. Enseñar es un acto performativo. No vale decir que los estudiantes no se esfuerzan o no tienen interés, sino que hay que encontrar recursos para captarlos mediante relaciones de feedback entre profesor y alumno. Hay varios cambios que reclaman otra narrativa para la educación de las artes visuales. Los cambios en la idea sobre las identidades personales y comunitarias, el interés de los niños y las niñas en las nuevas tecnologías visuales, la naturaleza fluida de los límites disciplinares y de la importancia del conocimiento interdisciplinar, el reconocimiento de la importancia de la interpretación crítica. Para ello es necesario revisar las narrativas dominantes en la educación de las artes visuales e incorporar las aportaciones de los estudios sobre la cultura visual para revisar sus fundamentos, finalidades y prácticas de manera que puedan responder a los cambios en las representaciones visuales y experiencias de subjetivización en las sociedades contemporáneas. Se trata de concebir la asignatura de cultura visual con una perspectiva que establezca nexos entre problemas, lugares y tiempos, con la finalidad de oponerse a los enfoques etnocentristas y unidireccionales dominantes sobre la asignatura reflejada en los libros de texto y en las propuestas y prácticas en el aula. Poder poner en relación el mundo del arte con la imaginería popular, en base a un tema o un problema común, que al relacionarse en situaciones de intertextualidad produce nuevas representaciones y significados. Y el papel del docente es participar en el proceso de indagación. Debe estar al corriente de las emergencias culturales y sociales. Para encontrar los caminos que le lleven a detectarlas, debe ejercer su papel en términos de negociación, combinada con una perspectiva de enseñanza autorreflexiva para poder abordar los temas que afectan a los alumnos y alumnas y puedan posicionarse entre el placer y la crítica en relación con las manifestaciones de la cultura visual. Debe procurar un equilibrio entre el disfrute de los alumnos de su experiencia con los artefactos de la cultura visual y la introducción en una perspectiva crítica y performativa. Tiene que asumir el papel de aprendiz y espigador, aprendiendo juntos, creando un nuevo espacio para compartir experiencias de aprendizaje. Adoptar el papel del educador como mediador, no transmitiendo información a espectadores pasivos, sino que junto con los alumnos actúan en el proceso de elaboración de sus propias experiencias. Actuar como guía, que pueda ayudar a orientar. Buscar temas que desafíen a los alumnos para que se sientan atraídos, siendo de su interés al encontrarse en su vida diaria, e indaguen, planteen preguntas, busquen respuestas y se formen así una posición o un criterio fundado y en permanente apertura a posibilidades de ser enriquecidos por nuevas aportaciones de otros. Plantearse por qué las cosas son así, yendo más allá de lo que se les dice y de las respuestas impuestas. Afrontar nuevos desafíos disfrutando del placer de aprender. ¿Qué se puede aprender desde esta narrativa para la educación del arte visuales? Una narrativa que pretende favorecer experiencias de aprendizaje guiadas por una comprensión crítica y performativa en torno a las manifestaciones de la cultura visual. Pues partir de que en las manifestaciones de la cultura visual hay más de lo que vemos, pues son mediadoras de discursos.
Explorar cómo median en los discursos al construir narrativas que producen representaciones del mundo. Entender las estrategias persuasivas que utilizan esos discursos para desarrollar posiciones críticas y performativas respecto a ellas. Analizar cómo afectan a la vida de las personas, las políticas del placer, las experiencias de visualidad y las prácticas sociales. Explorar cómo representan temas vinculados a situaciones de poder y cómo influyen en nuestras visiones sobre las mismas. Producir narrativas visuales alternativas. Explorar el papel que los artefactos de la visión tienen en la construcción de miradas y sentidos sobre quién mira y la realidad que es mirada. Tener presente la perspectiva de los alfabetismos múltiples, de forma que los proyectos de indagación utilicen diferentes tipos de representaciones. Para reconocer este camino es necesario cultivar el ojo crítico, el cual puede descubrir algo no previamente conocido. Además implica inquietud. Los proyectos de trabajo constituyen una parte relevante en la elaboración de una nueva narrativa para la educación. Se caracterizan por ser un formato para la indagación que nos permite estructurar y contar una historia que tiene que ver con nosotros mismos. Gira en torno a un tema, un problema que nos afecta. No construirse desde la certeza del que sabe, sino desde la inquietud de quien tiene y reconoce el deseo de saber y conocerse. No regirse por la obsesión de los contenidos que ha de cubrir o de las materias. Se basa en la construcción de un relato que no se articula de manera fragmentada, lineal y descontextualizada, teniendo en cuenta las TIC. Se tiene en cuenta la necesidad de abordar múltiples alfabetismos. La tarea del docente es plantear preguntas que desafíen a los alumnos. Los proyectos de trabajo aspiran a seguir sosteniendo la propuesta de la escuela y que ésta puede ser un espacio para favorecer la equidad y la emancipación de las personas, colaborando y colocando al aprendizaje sobre la experiencia de los propios alumnos y alumnas en el centro del proceso educativo. Un proceso de aprendizaje apasionante, colaborativo, donde explorar, cuestionarse, descubrir, crear, reflexionar, la apasionada participación en el acto de conocer, con la finalidad de realizar cambios radicales en la aula, en el currículo y en la pedagogía.